Hola, en este video vamos a hablar sobre uno de los teoremas más importantes en la teoría de la probabilidad, que es el teorema del límite central. Vamos a ver también un par de ejemplos para mostrar cómo aplicar este teorema y entonces empecemos a hablar de este tema. El teorema del límite central es el que aparece en este recuadro, digamos el enunciado formal, lo estamos presentando en este recuadro de color como azul claro o moradito, no sé. Ustedes allá no sé cómo lo vayan a ver después de que editen el video. El punto es que en el teorema límite central consideramos una secuencia de variables aleatorias que son independientes e idénticamente distribuidas, x1, x2 hasta xn. Cada una con una media común mu y una varianza común sigma cuadrado. Y definimos entonces una variable que va a ser una variable de alguna manera estandarizada, vamos a ver ahora por qué, que llamamos z sub n, y esa variable z sub n es la suma de las variables x sub i, de x1 hasta x sub n, menos la media de esa suma, vamos a ver ahora que efectivamente es la media de esa suma, sobre este factor que está acá, que va a representar la desviación estándar de esa suma. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros definimos la variable de esa manera y las variables aleatorias x1, x2 hasta xn cumplen con esas condiciones ya enunciadas, la CDF o la función de distribución acumulativa de z sub n va a converger a una CDF normal estándar que de manera ya matemática formal esa convergencia la definimos de esta manera. Decimos que el límite cuando n tiende a infinito de z sub n, la probabilidad de que z sub n sea menor o igual que un z podrá ser calculada usando una expresión como esta, que corresponde a una CDF normal estándar, y que en términos de la función q, que la hemos usado antes cuando hablamos de la variable normal, será 1 menos q de z. Hay otra variante del teorema límite central, gracias al matemático ruso Alexander Lyapunov. Él fue quizás el primero que hizo una demostración más general del teorema límite central, en el que las variables x1, x2 hasta xn no tenían que tener la misma distribución de probabilidad. Entonces, si esas variables cumplían con una condición matemática específica que se conoce como la condición de Lyapunov, el teorema límite central seguiría siendo válido. Ahora, quiero simplemente que verifiquemos que efectivamente el valor esperado de x1 más x sub 2 más x sub n es efectivamente n veces mu. Sabemos que cada x sub i tiene un valor esperado de mu, y pues por propiedades de linealidad pues va a ser n veces mu. Eso no es muy difícil de demostrar, ya lo hemos hecho en otra ocasión, y lo mismo podemos hacer para la varianza de esa suma. Sabemos que la varianza de esa suma será entonces n veces la varianza de una de ellas, es decir, n veces sigma cuadrado. Y por lo tanto, la desviación estándar de esa suma, pues va a ser sigma raíz cuadrada de n, que es lo que aparece aquí en el denominador. Eso explica ese sigma raíz cuadrado de n. Entonces, de alguna manera, esa variable z sub n que aparece dentro del teorema del límite central es una variable estandarizada. Le estamos
estamos tomando la suma de las variables, le estamos restando la media de esa suma y lo estamos dividiendo por la desviación estándar de esa suma. Entonces obtenemos es una suma de variables estandarizada con una media que efectivamente es 0, o sea, el valor esperado de Zn es igual a 0 y la varianza de Zn pues será igual a 1. Eso es algo que es fácilmente demostrable, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, en otros contextos. Entonces, eso es un poco la definición formal del teorema del límite central. Vamos a ver un par de ejemplos para poder entender mejor este teorema y los alcances de este teorema. Antes de pasar a eso, recordemos que cuando hablábamos de la variable normal, habíamos mencionado un poco de manera tangencial quizás este teorema, porque digamos, las implicaciones del teorema son muy importantes. Entre ellas permite entender por qué de punto estadístico el ruido tiene una distribución normal, ¿cierto? Tiene una distribución muy parecida a la normal, porque el ruido, especialmente digamos en un sistema de telecomunicaciones, es la suma de muchas fuentes aleatorias pequeñas que son independientes, y eso es parte del enunciado del teorema límite central. Si yo tengo una suma de variables o una suma de fuentes aleatorias que son independientes entre sí, entonces puedo pensar que la distribución de esa suma tiende a ser normal cuanto más grande sea el número de factores que se están sumando, el número de fuentes aleatorias que se están sumando. Eso concuerda mucho con lo que ocurre en la práctica para el ruido, en especial en un sistema de telecomunicaciones, y es por eso que es muy común que el modelo básico de un canal de comunicación, el ruido que se añade al canal, se modele usando una distribución normal. Hay muchos otros contextos en los que se usa esta aproximación normal del teorema del límite central, pero pues quería resaltar este en particular, dado que este curso está orientado a un programa de ingeniería de telecomunicaciones. Muy bien. Entonces vamos a considerar este ejemplo en el que un avión se carga con 100 paquetes. Cada paquete tiene un peso que es una variable aleatoria que está entre 5 y 50 libras. Y la pregunta que nos hacen es cuál es la probabilidad de que el peso total de los 100 paquetes exceda las 3.000 libras. Si yo quisiera dar una respuesta exacta a esa pregunta, entonces tendría que hallar la distribución de la suma de esas 100 variables aleatorias. Sabemos un poco que para calcular la distribución de esa suma deberíamos hacer una convolución entre 100 PDFs, lo cual no es una tarea sencilla, es una tarea muy difícil de ejecutar. De manera que podemos valernos del teorema límite central para hacer un cálculo aproximado de esa probabilidad, que es bastante bueno, y sin tener que hacer este cálculo de la PDF o de la PMF si estamos trabajando con variables discretas, porque también este teorema aplica para cualquier tipo de variable aleatoria, discreta, continua o inclusive mixta. Es un teorema bastante general. Solo necesitamos información de la media, la varianza y una restricción en las variables, en el sentido que deben ser independientes entre sí y tener la misma distribución para el teorema del límite central, que es estándar. Entonces, ¿cómo procedemos con este ejemplo? Pues vamos a considerar una variable aleatoria S100, que va a ser la suma de los 100 pesos, de estos 100 paquetes. De esta manera vamos también a calcular la media y la varianza de cada una de esas variables que se van a sumar entre sí, de cada uno de esos pesos. Como son variables que se distribuyen de forma uniforme entre 50 y 50 libras, pues sabemos que la media de una variable uniforme se calcula de esta manera: se suman los extremos y se divide por 2, y la varianza también se calcula de esta manera: se toma el extremo superior, b menos a, ¿cierto? El extremo superior menos el inferior al cuadrado sobre 12, y nos da que
la varianza tiene este valor. Eso son simplemente pues expresiones que hemos retomado ya del módulo 3. Y ya para calcular entonces la probabilidad que nos interesa, que es la probabilidad de que ese 100 sea mayor que 3000, entonces vamos a trabajar con una variable estandarizada. Vamos a estandarizar por esa variable S100, y para estandarizarle lo que hacemos es restarle a este valor, restamos realmente a ambos lados la media de la suma, que sabemos es n veces mu, ¿sí? Y dividimos por la desviación estándar, que sabemos que es sigma raíz cuadrada de n. Entonces aquí aparece n veces, es decir 100, porque son 100 variables, por mu, que ya la habíamos calculado, sobre sigma, que es la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de este valor, que es la varianza, que aparece ese sigma, por la raíz cuadrada de n, que es la raíz cuadrada de 100. Ese cálculo nos lleva a un valor de 1.92, y por el teorema de límite central esa probabilidad la podemos calcular de manera aproximada, asumiendo que esta variable z100 es una variable normal estándar, y esa probabilidad corresponde entonces a la función q evaluada en 1.92, que es igual a 0.074. Entonces de esa manera pues encontramos la probabilidad que se nos está pidiendo. Por último, queremos retomar un ejemplo que habíamos visto en el video anterior acerca de encuesta electoral, y vamos a verlo ya desde la perspectiva del teorema de límite central. Vamos a ver que vamos a obtener unos valores que van a ser mucho más cercanos al valor exacto que estamos buscando. Vamos a ver que efectivamente los valores que habíamos calculado usando la desigualdad de Chebyshev eran mucho más conservadores que los que vamos a obtener aquí. Como ustedes pueden darse cuenta, la probabilidad que nosotros vamos a calcular, si nosotros asumimos que m sub n, que sabemos m sub n es la suma de las variables divididas por n, es un promedio de las variables, ¿cierto? Recordemos eso. Nosotros podemos interpretar esta variable también como una suma. Nosotros podríamos escribir esta variable como x1 sobre n más x2 sobre n, donde cada una de estas variables x1 sobre n es una variable aleatoria por sí misma, para aplicar el teorema de límite central, y entonces considerar que si mn tiene una distribución aproximadamente normal, entonces esta probabilidad que tenemos aquí subrayada es aproximadamente igual a 2 veces esta probabilidad que tenemos aquí, ¿cierto? Es por simetría. O sea, si yo considero que esa variable tiene una distribución aproximadamente normal, algo así, ¿cierto? Y por acá tenemos menos epsilon, y por acá tenemos epsilon, por aquí en el punto de simetría está P. Entonces nosotros vamos a ver que la probabilidad con valor absoluto corresponde a toda esta región, ¿sí? Y que por la simetría esa probabilidad es 2 veces la mitad que tenemos acá, ¿sí? Eso es un poco lo que estamos diciendo aquí. Esa probabilidad es aproximadamente 2 veces esta otra, considerando que m sub n tiene una distribución aproximadamente normal, usando el teorema de límite central. Entonces ese es nuestro primer paso para encontrar esta probabilidad, que recuerden es la probabilidad que habíamos utilizado para este ejemplo en el video anterior. Ahora, para nosotros continuar usando el teorema de límite central necesitamos calcular la media y la varianza de m sub n, y vamos a llegar a un punto en el que la varianza va a depender de p. De nuevo consideramos un valor de p en el que la varianza es máximo para trabajar con un límite superior. Ese valor de p es un medio, nos va a llevar a un valor máximo de la varianza de 1/4.
y con ese valor de P entonces vamos a tener que esta probabilidad, que la vamos a calcular primero, ¿cierto? De manera, por aparte, esa probabilidad la podemos calcular de la siguiente manera. Entonces vamos a observar lo siguiente. Esta variable m sub n menos p es una variable que tiene media 0, ¿cierto? Esa es una variable que tiene media 0, m sub n menos p, el valor esperado de esto es 0, ¿sí? Y la varianza de m sub n menos p va a ser igual a que nosotros tenemos aquí la definición de m sub n, ¿cierto? Realmente el que le estemos restando p a m sub n no va a cambiar la varianza, eso es una propiedad de la varianza. Entonces básicamente la varianza de m sub n menos p es la varianza de m sub n, y la varianza de m sub n, como la tenemos definida acá, ya lo habíamos visto antes, es sigma cuadrado sobre n, ¿sí? Es decir, que la desviación estándar de esta variable, la desviación estándar de esta asociada a esta variable es sigma sobre la raíz cuadrada de n. Bien. Entonces, como P es un medio, sigma cuadrado es un cuarto, es decir que sigma es un medio, es decir que esta cantidad con P igual a un medio nos queda como 1 sobre 2 raíz cuadrada de n, ¿sí? Sigma es un medio, porque P es un medio, la varianza es un cuarto, entonces la desviación estándar es un medio para una de las x sub i, ¿cierto? Entonces de manera que esta sería la desviación estándar de mn menos p, y esta sería la media de mn menos p. De manera que para hacer la estandarización, para llegar a Zn, ¿cierto? Que sería la variable estándar, lo que tendríamos que hacer con epsilon es restarle la media de esa variable, que es 0. Entonces, el menos 0 lo dejamos así, ¿cierto? Y dividido por la desviación estándar, que es 1 sobre 2 raíz cuadrada de n, como lo mostramos acá, ¿cierto? Esa sería la estandarización que haríamos para llegar a la forma del teorema de límite central. Esto simplemente lo reescribimos, es igual a esta expresión, y por el teorema de límite central entonces nosotros decimos que Zn se distribuye de manera normal y que por lo tanto esa probabilidad es aproximadamente igual a la función q evaluada en 2 raíz cuadrada de n veces epsilon. Ya con esto nosotros podemos comparar un poco los cálculos que hicimos en el video anterior. Por ejemplo, esta probabilidad la habíamos calculado usando la desigualdad de Chebyshev en el video anterior, y habíamos llegado a que esa probabilidad era de 0.25, ¿sí? Que esta probabilidad era menor o igual a 0.25 usando la desigualdad de Chebyshev. Bien. Usando el teorema de límite central estamos llegando a que esa probabilidad es menor o igual a 0.046, es decir, estamos reduciendo mucho el margen para esa probabilidad, el límite superior bajó de manera considerable. De esa manera podemos ver qué tan conservador es lo que podemos lograr con la desigualdad de Chebyshev, ¿cierto? De 0.25 pasamos a 0.046 usando este teorema de límite central. Y hacemos lo mismo para el otro cálculo que habíamos hecho, para esta pregunta que no habíamos hecho antes, y era saber cuál era el tamaño de la muestra que teníamos que encuestar para que el estimado de P estuviera dentro del 1% de ese valor, ¿sí? Con una confiabilidad de al menos el 95%. Usando la desigualdad de Chebyshev a través de manera también indirecta la ley de los grandes números, habíamos llegado a que el valor de n tenía que ser mayor o igual a 50.000. Bien, recordemos eso. Si nosotros
aplicamos el teorema del límite central para responder a esta pregunta, vamos a encontrar que la probabilidad de m sub n menos p en valor absoluto de que esto sea mayor o igual que 0.01. La probabilidad de este evento es menor o igual, usando el resultado anterior, este resultado que teníamos por acá, ¿cierto? De 2 veces Q por 2 veces la raíz cuadrada de n por epsilon, y esto estamos pidiendo que sea en este caso de 0.05, ¿cierto? Que es, digamos, el evento complementario, porque estamos considerando es la probabilidad de que nuestro estimador no se desvíe respecto al valor del parámetro poblacional, de la media poblacional, no se desvíe más de el 1%. Entonces la probabilidad de que el error sea mayor al 1% debe ser menor o igual al 5%. ¿Sí? Es una pregunta equivalente complementaria. Si nosotros resolvemos esta ecuación hallando la función Q inversa, vamos a encontrar que n debe ser mayor o igual a 9604. Entonces, si nosotros comparamos este valor de 9604, que es el valor límite que encontramos para n, el límite inferior que encontramos para n usando el teorema del límite central, con este límite inferior que encontramos usando la desigualdad de Chebyshev, vamos a encontrar que efectivamente llegamos a un valor, digamos un valor con un mayor grado de estimación, un valor obviamente más pequeño, y que efectivamente el valor que nos arrojaba la desigualdad de Chebyshev era bastante conservador. No necesitamos tomar tantas muestras para llegar a ese nivel de confiabilidad y ese nivel de exactitud en la estimación de P. Espero que con esto se entienda todo el potencial que tiene el teorema límite central para calcular probabilidades asociadas a suma de variables, cuando normalmente el cálculo de la distribución de esa suma de esas variables que son independientes entre sí es difícil de realizar. Entonces tenemos a la mano varias herramientas, la desigualdad de Chebyshev o el teorema límite central, para hacer cálculos de probabilidad cuando para nosotros es difícil calcular de manera exacta la PDF o la PMF de esa suma de variables aleatorias. Muy bien, eso es todo hasta acá. Muchas gracias.